Bueno, mi gente, al final nos hartamos de Venezuela, de todos sus problemas, de todo, y es por eso que estamos hoy en Alemania. Los envidiosos van a decir que es la colonia Tovar en el estado de Aragua. Envidiosos, no sean envidiosos, y acompáñanos a conocer un poquito de Alemania. Ahora sí, en serio, estamos en la colonia Tovar, sí, en Venezuela, en el estado de Aragua. Muy cerquita de Caracas, a más o menos 1 hora, y a 2 horas de Valencia, que es de donde partimos. Esta ciudad fue fundada por alemanes con esa cultura, con ese aspecto típico alemán de la época colonial. Y en este video lo vamos a conocer a fondo, vamos a ver todo su contexto histórico, vamos a ver qué tiene para ofrecer, vamos a ver precios y mucho más. Así que sin más, vamos a aventurarnos un poco por esta hermosa ciudad de Venezuela. Nada más al llegar apreciamos unas hermosas vistas de las montañas, ya que este está en un punto muy elevado, está entre unas montañas bastante altas. Esto hace que el clima también sea bastante fresco, así que si ven a muchas personas con suéteres, chaquetas, ya saben por qué es. La colonia Tovar tiene miradores increíbles y este es solo el comienzo, ya que este solo es un mirador que está a las afueras de la ciudad. Ya ahora vamos a adentrarnos un poquito más en ella y ahora sí vamos a comenzar nuestro recorrido como tal. Ya desde este estacionamiento en la ciudad salen los paseos rústicos, como les dicen aquí, que son recorridos guiados en estos vehículos bastante particulares a distintos puntos de interés dentro de la colonia. Por $11 por persona nos dieron a elegir entre los destinos que tenían 4 puntos en específico que queríamos visitar. Y son los lugares imperdibles que les vamos a mostrar ahora. Que nuestra primera parada aquí con los rústicos, la zona de embutidos. Vamos a ver qué hay de bueno por aquí. ¡Ay, yo quiero una foto! ¡Cholo! ¡Una foto! Y claro que tuve la foto que estaba pidiendo. Y lo pueden ver, por cierto, en nuestro Instagram @casinómadas. En este lugar de embutidos nos mencionan un poco de cómo se hacen las salchichas alemanas y polacas. Nos mencionan cómo la salchicha roja, que es la polaca, está hecha de carne de res y carne de cerdo. Esta está ahumada y precocida. Mientras que la alemana está hecha de cerdo y perejil. Y claro que vamos a degustar. Buenísimo. Como dato curioso, este lugar tiene el récord Guinness a la salchicha más grande de toda la historia, logrado en 1993. Este midió 15 metros y pesó casi 500 kilos. Muy rica la salchicha. Quedé picado, quiero más. Si hablamos de Alemania, hablamos de cerveza también. Y es por eso que nuestra siguiente parada es una cervecería artesanal. Y un dato histórico es que la primera cerveza que se hizo en el país se hizo acá en la colonia Tovar en 1843, solo 3 meses después de fundado el pueblo. Fue hecha por los mismos colonos alemanes que llegaron en el primer barrio. Y nos vamos dando cuenta de lo relevante históricamente que es la colonia Tovar para Venezuela, siendo que aquí fue que se hizo la primera cerveza venezolana. Nos comentan también cómo el único ingrediente nacional de estas cervezas son el agua, ya todas las demás cosas son importadas. Y nos mencionan también cómo la especialidad de esta cervecería son las cervezas frutales. Sí, cervezas frutales. Vamos a degustar a ver qué tal sabe. Ok, ¿huele cerveza? ¿Qué casualidad? ¿El colorcito? ¿De qué es, güey? ¿De qué fruta es? Sí, pero no se ve mal. Tal vez a los que les gusta la cerveza, puede que les guste. Yo sé quién sabe de cerveza. Hermán, ¿qué tal la cerveza? ¿De qué frutos es? Demora. ¿De mora? Claro que sí, ¿eh? Tarda mucho, por eso demora. Ay, Germán. Hay como que hambre, ¿vale? Falta otra degustación de una salchicha alemana, ¿vale? Yo bastante rica la cerveza. O sea, yo que no tomo cerveza, o sea, para una persona que no toma, la pasaría muy bien. Y vamos en camino a nuestra siguiente parada, que es el Jardín de Hortensias, donde podemos encontrar un montón de estas espectaculares flores y también bastante bonitos recuerdos por a partir de $10 los recuerdos. Pero vinimos aquí por las flores, en fin. Que de verdad siento que los videos y las fotos no le hacen justicia a lo hermoso que es este jardín. Y es que sí, bueno, en fotos se ve bastante bien, pero es que en persona se ve mucho más radiante, mucho más vivo, mucho más envolvente.
y es simplemente increíble, una preciosura del lugar. Por cierto, nos encontramos unos vehículos muy hermosos, muy bien pintados. Siento que nos vinimos en el más feo. Y ya nuestra siguiente parada, la casita del arbolet, literalmente una casa en el árbol. Mayor cola para poder tomarse unas fotitos. Y mientras esperamos para entrar a la casita, ¿por qué no una cerveza de $3 de la Colonia? Realmente me impresiona la cantidad de gente esperando para poder entrar a la casita. Pero bueno, al final nosotros también esperamos, así que quizás no sea tan loco al final. Media hora más tarde, ahí vamos, casi. Y finalmente llegó nuestro turno, a ver cómo es por dentro y a tomar fotos. Sí, no cambies rápido. Ay, lo siento. Uf, se estuvo cerca. Aquí en nuestra casita. No me esperaba esto. Qué bonita Está bonito. Sin duda un lugar espectacular y único para tomarse fotos en la Colonia Tovar. No estoy seguro si vale la pena media hora para tomar la foto, pero bueno, ustedes verán. Está bonito. Está bonita la casita. Mucha cola, mucha colita. Agarramos que 25 minutos aquí. Unos 25 minutos aquí para tomarnos nuestras fotitos en el arbolito, que es muy bonito y todo, pero uff. Y $1 cuesta la entrada. Ya lo teníamos pago con el pago del rústico, pero bueno. Y este fue todo el recorrido en los rústicos. ¿Crees que vale los $11 que cuesta? Déjanos tu opinión en los comentarios. Así vamos a pasear, caminar un poquito. A ver qué más por ahí, vamos a buscar almuercito. Nos ha pasado varias veces ya que estamos caminando y las personas en los comercios hablan algún idioma que pues no entendemos simplemente. Como no podía ser de otra forma, este idioma es el alemán. Y es que como bien saben, la Colonia Tovar fue fundada por alemanes en el año 1843. Pero adicionalmente por mucho tiempo solo se admitía residir a los alemanes en esta ciudad, con la finalidad de no perder la cultura. Y es por eso que la mayoría de los comercios hoy día realmente pertenecen a familias alemanas. Pero qué interesante, ¿no? Ya cerca de la iglesia en el centro de la Colonia Tovar, conseguimos el lugar en el que almorzaremos. Sí hay que decir que este lugar estaba repleto y tuvimos que esperar buen rato para poder conseguir una mesa. Ahí les muestro un poco del menú. Este lugar se llama Grill for Shame. Seguramente lo estoy pronunciando mal, así que voy a dejar el nombre por aquí abajito. La verdad es que los precios no está costoso, está un poquito más elevado de lo normal, pero es la Colonia Tovar, así que hay que entenderlo también. Creo que no está mal. Pero vamos a probar la comida y vamos a ver si realmente vale la pena. Veamos qué tal. Aquí primero una cervecita. Germán no puede andar sin una cervecita y cada vez las consigue más baratas. Aquí costaron $2. Y aquí llegó mi hamburguesota Grill for Shame. Seguro lo estoy diciendo mal. Este es un plato de salchicha triple. Y por allá también tenemos un platillo alemán. Cada uno tuvo un precio de $10 y esto se ve buenísimo, buenísimo. Hay que probarlo sin duda. Y seguro dirán, bueno, y este va a la Colonia Tovar y pide una hamburguesa. Pero es que tiene dentro salchicha alemana, así que yo creo que está bien. Tiene sus papitas también. Vamos a ver qué tal. Yo aquí intentando morder esta tremenda hamburguesota, no estaba nada fácil, porque sí estaba súper resuelta la hamburguesa y muy sabrosa. Para mí un 10 de 10. Vale totalmente la pena. Probamos también, claro, la salchicha polaca y la salchicha alemana que tenían aquí y estaba simplemente riquísima. También probamos un pedazo de esa chuleta del plato alemán y estaba increíble. No tan salada como normalmente es la chuleta ahumada, pero tenía un sabor mucho más ligero, pero mucho más increíble, la verdad. Buenísimo todo. Ahora que ya tenemos la barriga llena, ya estamos contentos y estamos en el centro de la Colonia Tovar. Así que no queda más que seguir conociendo. Bueno, ya nos separamos del grupo, así que vamos a caminar un poquito por ahí a ver qué nos podemos encontrar en la Colonia Tovar.
La verdad que nos sorprende la cantidad de gente que hay aquí en la Colonia Tovar. O sea, no es que estamos en temporada alta, es un sábado que estoy grabando esto, pero sí hay muchísima gente, bastante interesante. Y me alegro mucho por los puestos que se sustentan en el turismo al final, porque se nota que hay muchas personas, muchos extranjeros también, de por sí muchos alemanes que se establecieron aquí hace muchos años. De verdad que está muy variada la cosa, está muy interesante. Sí destacar que para llegar aquí, bueno, para manejar por aquí sí hay que tener mucho cuidado, no es nada fácil con estas carreteras. En parte por eso preferimos nosotros, venir con una agencia de turismo como tal, que nos trajera hasta aquí, nos mostrara los lugares más destacados en vez de venir nosotros con nuestro propio vehículo. Porque si manejar por aquí, es bastante complicado. Qué bonito y limpio se ve todo en la Colonia Tovar realmente. Esa arquitectura, ese aspecto realmente nos ha encantado y realmente sentimos en muchos momentos que estábamos en otro país. Pozo de la Dicha. ¿El agua adentro? ¿Qué? ¿Qué tacaño? ¿Qué tacaño arrojando bolívares aquí? Ni un dolita veo. No hay ni un dolita, chamo. Esos billetes ni sirven. Mientras caminamos por la Colonia Tovar y más en el centro, podemos conseguir muchos vendedores ambulantes que venden desde recuerdos hasta frutos y dulces muy específicos y muy característicos de esta zona. Vamos a ver qué nos podemos conseguir y los precios. Aquí vemos por ejemplo unos cactusitos desde $3. Vamos a ver qué dulces podemos ver por aquí. Tenemos estas manzanas a $2 y 3 por $5 cubiertas de chocolate. Esto me genera mucha curiosidad de saber si es una manzana real, así que me compré una. Bueno, pedí esta manzanita cubierta de chocolate como siempre la he visto en las caricaturas por $2 o 3 por 5. Aquí mismo en esta parte subiendo a la iglesia en la Colonia Tovar. Entonces, vamos a ver qué tal. Una manzana real cubierta de chocolate, literalmente es eso. Es súper loco, está riquísimo. Ya lo tienes que probar. Se ve curioso. Está curiosísimo. Está curiosísimo. Eso es raro, pero está rico. Está raro, pero está riquísimo. Es súper raro. Está muy bueno. Súper curioso, pero riquísimo. Siempre dicen que no te puedes ir de la Colonia Tovar sin haber probado las fresas con cremas. Así que nos compramos las nuestras y veamos qué La tal. fresa está brutal. Muchas veces he escuchado que supuestamente las mejores fresas con crema están en Colonia Tovar o en Caripe. Recientemente probamos la de Caripe y ahora aquí en Colonia Tovar. Y debo decir que las fresas de la Colonia Tovar saben mucho mejor, me han gustado más. Más sin embargo, la crema allá en Caripe, donde comimos, donde Walter, eso era otro nivel. La crema era increíble ahí. Entonces, pero esto también costó 2 por $1 también, este que probamos por aquí. Entonces, por lo económico, está súper bien, está súper sabroso. Pero mejor son las de Walter allá en Caripe, pero también son más costosas. Entonces, bueno, sabroso como sea. Igual, si van a Caripe o van a Colonia Tovar, tienen que comerse su fresa con crema, ¿cómo no? Y ya nuestro transporte nos llevó a la última parada de este video, a Chocolatico. En Chocolatico, como dice su nombre, pues venden chocolates, pero también tiene vistas increíbles. Un mirador muy bonito. Al llegar tenía muestras de todo, de su chocolate y también de estos malvaviscos con una fogata para poder prepararlos bien. Sí, hay que decir que todo estaba riquísimo y quedamos súper picados y es por eso que claro tuvimos que comprar algo aquí. Compramos unos chocolates, aquí vamos a ver un poquito lo que tienen en la tiendita. Vemos barras de chocolate desde $1, potecitos de chocolate también. Y al final compramos pues una barra de chocolate que dice Colonia Tovar, muy bonito, por $1. Este potecito de chocolate por $3 y un agua por $1. Bueno, ya estamos de vuelta a la Colonia Tovar. Nos detuvimos aquí un momento en Metroland, detrás del centro comercial Metrópolis. En otro video a lo mejor les enseño los centros comerciales por aquí en Valencia. Pero me gustaría saber qué tal la pasaste en la Colonia Tovar. Fue hermoso, fue bastante lindo, fue agradable, entretenido.
Sí, la verdad estuvo muy chévere. Me sorprendió que había tanta gente. No me esperaba tanta gente, tantos turistas por ahí, pero bueno, me alegro mucho por la gente que vive del turismo al final. Que súper recomendada la Colonia Tovar. Y con la gente que fuimos de Family Tours B, la verdad que sí se sintió un poquito lo de su nombre de Family, porque la gente era bastante unida, bastante agradable, la verdad, las personas con las que compartimos en el viaje. Pagamos $20 por ida y vuelta a la Colonia Tovar desde Valencia con ellos y $11 adicional por todos los demás recorridos. La verdad que la pasamos bastante bien, todo muy bonito. Súper feliz de haber ido y se los recomiendo un montón. Y nada, espero que les haya gustado el video. No olviden seguirnos en nuestras redes como @casinómadas. Y sin más que agregar, pues denle por arriba, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Hasta luego.